gracias por darnos descanso. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es nuestro Dios, que siempre está. Él aparece siempre cuando tú y yo le buscamos, Él aparece. Y qué lindo que esta noche romántica tú le puedas decir a Él: eres tú lo que yo necesito, lo que más necesito. Por favor, voltéese con la persona que tiene adelante, atrás, y dele la bienvenida. Dile: necesito a Dios, pero doy gracias a Dios porque tú estás en este lugar. Qué buenos son los hermanos, estar junto con ellos. Qué bueno es poder disfrutar de las cosas lindas que nos trae estar al lado de otros, caminar al lado de otros, crecer al lado de otros. Cuando yo conocí de Jesús, tenía 14 años de edad y sí que me ayudó ver a otros que como yo estábamos buscando de Él. Y es muy gratificante saber que Él está aquí en medio y que ha puesto gente para que tú y yo crezcamos. ¡Qué alegría! Yo me alegro de los que veo y digo: ay, qué bueno que está manteniéndose. Bienvenido, Samuel. Bienvenidos. Todos ustedes son bienvenidos. Los que nos acompañan, porque hace rato no venían, bienvenidos también. Y este es el momento para que allí en casa puedas saludar a las personas que tienes al lado y puedas decirle qué bueno es estar aquí. A mí me bendice mucho crecer al lado de muchas personas como ustedes, pero particularmente esta noche yo me siento bendecida por poder crecer al lado de Fabi. Qué lindo es poder caminar a tu lado, Fabi, verte crecer, despegar, volar y en cada etapa haciendo las cosas para agradar a Dios. Gracias, Así es Katica. que bienvenido. ¿Usted se alegra por Fabián? ¿Se alegra? ¿Es uno de sus predicadores favoritos? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a darle bienvenida a la palabra del Señor hoy a través de uno de nuestros predicadores favoritos. Bienvenido. Gracias, Katica. Tú siempre me haces una introducción que me queda grande. Hay una película, bueno, una serie de películas que si alguno la ha visto, le gusta, pero si solo vio una, quiere decir que no le gustó. Se llama Star Wars, es todo un universo de películas. ¿Han visto Star Wars? ¿Conocen de qué se trata? Bueno, primero tienes que saber que es un enredo saber cuál es la primera película, porque resulta que cuando salió la primera película se llamaba el episodio 4. Y entonces uno dice: ¿y los otros 3 dónde están? Pues no van sino después del episodio 6. Es decir, que las 3 primeras películas se llaman episodio 4, episodio 5 y episodio 6. Pero la cuarta película es el episodio 1. Es decir, que el episodio 1 es el episodio 4 y el episodio 4 es el episodio 1. Y solamente con estas 6 películas ya hay un enredo tremendo. Así que no me voy a poner a contarte cada una de esas películas de qué se trata. Pero aparte de que es enredada, hay 2 cosas que tienes que saber cuando quieres ver este universo de películas de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, como la conocemos en español, que yo la llamaría la Guerra de las Estrellas, ¿no? Porque Star, estrella, y Wars, Guerra de las Galaxias. No, guerra. Y las 3 cosas que tienes que saber: uno es relargas, enredado, entender ese cuento. 2, hay algo que se llama la fuerza, y la fuerza tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro erradica o busca erradicar el lado de la luz. Y lo logra. Capítulo 4, o sea, la primera película, que es la 4, cuenta cómo hay un imperio y ese imperio logró extender la oscuridad por toda la galaxia. Y no hay un lugar donde no haya el lado oscuro de la fuerza.
Pero también tienes que saber que hay una gente que supuestamente anda en el lado de la luz, que utiliza así capuchas, como el pastor, a veces, como Luquitas hoy, que son el lado de la luz de la fuerza, el lado claro de la fuerza. Pero a ellos los erradicaron todos y la historia va de que aparece uno que tiene la fuerza, entonces es su viaje del héroe. El mundo, el universo está gobernado por el lado oscuro y ha ganado la batalla. Pero en la sexta termina ganando la luz. Y aunque todo el mundo piensa que estas historias se tratan sobre el malvado imperio lleno de oscuridad, que es derrotado por los rebeldes de la luz, quiero decirte que de eso no van las películas, sino que es una guerra de generación. Una generación absorbida, dominada bajo el lado oscuro, pero que tiene esperanza en que un día eso va a cambiar. Por eso creo que la última se llama la que le sigue, la segunda, que es la sexta, es sobre la esperanza. Una nueva esperanza. Es la lucha de una generación que vive en oscuridad. Y esa lucha es traspasada a hoy. Nosotros estamos luchando con una generación que está sumergida en la oscuridad. Estamos viviendo en medio de una generación que está gobernada, absorbida por el lado oscuro. Pero es una generación que necesita profundamente un poco de luz, un poco de esperanza. Y el Señor ha visto esta necesidad. Y el Señor responde a la necesidad de una generación que está gobernada por oscuridad. ¿Y cómo es la manera de responder? Quiero que por favor me acompañes a la carta a los Filipenses capítulo 2 y vas a leer conmigo el versículo 15. Yo sé que estamos acostumbrados que nos pongan el texto acá, pero te voy a rogar por favor que si trajiste tu Biblia, abras tu Biblia. Filipenses capítulo 2. ¿Dónde ubicamos a Filipenses? En el Nuevo Testamento, cerquita a los enses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los huilenses. No, los huilenses no. Si lo ubicas ahí, tú me avisas que ya lo tienes ubicado, por favor. Con un lindo, ya lo tengo, amén, aquí está. Y para aquellos que no lo tienen allí en su Biblia, lo vamos a leer en la nueva versión internacional que aparece en su pantalla. Si usted está en su casa, le ruego también que haga el ejercicio de usar su Biblia como un contacto con la palabra de Dios. Pero leamos solamente este versículo. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas, como Star Wars, como estrellas en el firmamento. La manera en que Dios ha decidido responder a una generación gobernada por la oscuridad es con una generación de hijos. Porque dice allí, hijos de Dios sin culpa. Unos hijos de Dios que andan sin mancha para que ellos sean quienes brillen en esta generación. Los que actúan como Cristo son los que son hijos. Y aquí les voy a dar un poquito de contexto. Capítulo 2 va a abordar el sentir que todo cristiano debe tener, la actitud que todo cristiano hijo de Dios debe tener, que es la actitud de Cristo, de vivir para cumplir la misión de Dios, de vivir para el otro. Así que les pidió a esta generación, a la generación de los filipenses, que alumbraran en medio de un mundo lleno de oscuridad. Porque ¿cómo es la generación de los filipenses? Depravada y torcida. Por eso este texto va a ser clave para que tú y yo aprendamos a brillar en medio de una generación que al día de hoy es la más oscura que ha habido. Por eso este título de esta palabra de esta noche se llama Brillando en la hora más oscura.
porque tu llamado es brillar. Ahora, fuiste salvado, liberado de la culpa, porque dice allí, sin culpa, con el fin de que seas una antorcha, una luz para este mundo. Pero quiero preguntarte, ¿no estás cansado de la oscuridad? ¿No estás agobiado viendo noticias? Tantos rumores de guerra, como dice Mateo, tantas guerras, naciones que se levantan contra naciones y gente sufriendo en medio de estas naciones, en medio de estos conflictos. ¿No estás cansado de la oscuridad? Si estás cansado de la oscuridad, tu deber es alumbrar, porque la oscuridad no puede erradicar la oscuridad. Solamente la luz puede erradicar la oscuridad. ¿Y qué significa brillar en una generación de oscuridad? Bueno, la palabra de Dios nos da 3 formas de traer luz a una generación en tinieblas. Y vamos a comenzar desde el versículo anterior a este, el versículo 14, porque aunque habla aquí de brillar, nos va a decir cómo hacerlo. Versículo 14. Háganlo todo, un absoluto ahí, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Así que lo primero que debes hacer para brillar es brillar por pureza. La pureza brilla en un mundo lleno de impureza. Pero es común que cuando hablamos de la palabra pureza vengan ideas raras. ¿Qué te imaginas tú cuando yo te hablo de pureza? Vivir en pureza. ¿Qué se imagina uno? Uno viene en palabras limpio. Aún uno tiene vestigios de la tradición y piensa que vivir en pureza es vivir en un monasterio, abstraído del mundo. Pero eso no es vivir en pureza. Porque tú puedes estar abstraído del mundo, en lo más recóndito de las naciones, escondido en tu casa sin salir meses, años, y no significa que estás viviendo en pureza. ¿Qué es vivir en pureza? En la Biblia la pureza tiene que ver con la mezcla. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, la palabra pureza tiene que ver o está asociado con lo que no se ha mezclado. Un ejemplo, el oro. El oro tiene grados de pureza. Entre más alto grado de pureza, ¿qué quiere decir? Que hay menor cantidad de otros metales, de otros minerales o de lo que llaman escoria, de aquellas cosas que no pertenecen al oro. Quiere decir que alguien puro es alguien que no se ha mezclado. No tiene que ver con esa visión solamente de no equivocarme, no tocar nada malo o no pensar nada malo. Tiene que ver con la manera en que vivimos. Y algo puro es algo que no se ha mezclado con algo impuro o con algo que no es de su misma clase. Es decir, que donde hay mezclas, hay oscuridad. Y la oscuridad va extinguiendo la luz. Y Pablo advierte el potencial poder de la mezcla dentro de la iglesia de Filipenses. Una mezcla entre dos opuestos. Una generación intachable y pura con una generación torcida y depravada. Si hay una mezcla entre estos dos, lo que es puro empieza a contaminarse. ¿Y por qué le preocupa esto a Pablo? ¿Por qué le preocupa que esto permee a la iglesia? ¿En qué está pensando Pablo cuando piensa en que es posible de que haya una mezcla que dañe, que vuelva impuro algo que es puro? ¿Será inmoralidad? ¿Será que está pensando, uy, cuidado iglesia con volverse una iglesia tramposa, con el robo, con la mentira? ¿Será que Pablo está diciendo, cuidado con el mundo perverso, no lo toquen porque pueden volverse como ellos, escuchando la música, viviendo como ellos, haciendo los negocios de ellos? No, ese no era el problema de Filipenses. Filipenses no tiene problema ni con la trampa, ni con el pecado inmoral, con el robo, con la mentira. ¿Sabes cuál es la gran preocupación de Pablo con esta iglesia?
versículo 14. ¿Puedes devolverlo un momentico? Hagan todo sin quejas ni contiendas. ¿Cuál es la contaminación del mundo peligrosa para esta iglesia? Las quejas y la contienda. Filipos probablemente no tenía ningún problema inmoral como lo tenía Corintio. Cuando ustedes leen la carta a los Corintios, la carta a los Corintios es preciosa porque muestra la realidad de otra iglesia. Y es otra manera de contaminarse. Pero hay una muy sutil acá, porque de alguna manera estamos advertidos de lo que es inmoral. Y sabemos que eso nos hace daño. Pero ¿qué tal si hablamos de la queja? ¿Será que la queja no es una de las maneras en que hemos permitido contaminarnos nosotros? ¿Que hemos permitido que el mundo entre en nuestro corazón? A ver, antes se escuchaba la expresión, es que el mundo está entrando a la iglesia. Por ahí a veces veo en videos cuando hay luces, cuando hay instrumentos nuevos. Ya hace algunos años que eso pasaba, ya últimamente no se da tanto esa charla, sino se da alrededor de si hay humo, si está pintado de negro. El mundo está entrando en la iglesia, pero en ninguna parte la parte estética de un templo es abordado como contaminación, pero sí lo que está en el corazón y lo que sale de él. Hace 8 días decíamos que de esta abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Y hablábamos cómo Santiago denuncia el usar la lengua como un arma del enemigo. Pero ahora Pablo advierte del peligro de que esto pase, porque eso es contaminarse. Parece que si tenían problemas, no de inmoralidad, sino de división, de murmuración y de contiendas. La murmuración se refiere a quejas internas. Cuando utiliza la palabra murmuración es quejarse de lo que pasa adentro. Y yo he sido agresor en este sentido. Cuando yo leo este texto y me doy cuenta que la murmuración es quejarme de lo que pasa adentro, me doy cuenta de que yo fácilmente me contamino con lo que el mundo hace. Porque nuestro estándar es, desde que yo no haga nada inmoral o no tenga inmoralidad sexual, ya estoy bien. No, amada iglesia, eso es un gran paso y vamos a seguir avanzando para poder decir, eso ya está radicado en nosotros. Pero hay un gran peligro que tú y yo no advertimos, y es que usamos nuestra boca para quejarnos y quejarnos de otro. ¿Cuál es el efecto de eso? Que aparecen las contiendas, y las contiendas son las discusiones y rivalidades que provocan divisiones. Comienza con una queja, pero lo siguiente es la división. Y Pablo en la carta a los Filipenses aborrece la división. ¿Sabe cómo le llaman los que dividen el cuerpo en la carta a Filipenses? Se le sale el barrio y le llama perros. Esos perros, les dice. Parece que hablara nuestro lenguaje. Pero utiliza una expresión muy ofensiva para los judíos, porque los perros dividen el cuerpo. Y ese es el peligro de la iglesia: entrar en división y contiendas. La persona pura se ve, o más bien, se le nota, no en que camina así como si fuera un ángel. No, esa no es la pureza. La pureza no se nota en el traje que llevas, no se nota en la Biblia que cargas, o si cargas Biblia. La pureza se nota en que tu boca está libre de queja. Hasta allá va. La persona pura refrena su lengua para evitar la queja. Pero la persona intachable, porque utiliza las dos, puro intachable, es la persona que se le nota que trabaja por la unidad. La persona que se queja y la persona que es rencillosa tiene un problema de mezcla con la actitud de este mundo. Este mundo es un mundo que se queja y un mundo de contiendas. Lo vemos en las noticias, muy lejano a nosotros, ¿no? Un conflicto entre Israel y Palestina o Irán, donde se mete Estados Unidos, y nosotros aquí en Latinoamérica sí,
¿qué va a pasar? Pero no va tan allá. Las agresiones no son solamente sacar un arma para herir, es usar la boca para proferir un daño, una herida. Y tan simple como una quejadera. En el capítulo 2, la generación que está torcida, según Pablo, que está depravada, es porque busca su propio beneficio. ¿Qué es lo que es torcido y depravado en ellos? Esa gente era muy espiritual, entre comillas, ¿no? ¿Quiénes? Los que está llamando generación torcida y depravada, los que dividen el cuerpo. Eran gente que practicaba la ley judía. Eran gente que andaba con los trajes que debían andar para mostrar que eran del pueblo de Dios, circuncidados. Y aunque no tenían prácticas inmorales, eran totalmente corrompidos y depravados. Es muy interesante que la palabra allí para torcidos es escolio, de ahí viene escoliosis, la deformación de la columna. Y estaban deformados, ¿por qué? Porque según Pablo, estar en la luz, ser luz, es no buscar el beneficio propio. Todo aquel que busca su beneficio propio por encima del bien de otro, está siendo oscuridad. Y pareciera que no es tan grave, pero miremoslo así, la corrupción. ¿Cuántos estamos cansados de la oscuridad? Es decir, de la corrupción. ¿Cuántos deseamos ver un gobierno sin corrupción? Amén, yo deseo eso. Pero ¿por qué existe la corrupción? Porque hay alguien que busca un beneficio propio. Las guerras, la muerte que hay detrás de ello, las armas, todo esto, detrás de estos conflictos, ¿qué hay? Intereses personales. El narcotráfico, el esclavizar personas, el encerrar territorios, el quitarles la capacidad de poder comerciar, de comer, de tener seguridad. ¿Por qué lo hacen? Por el beneficio propio. El financiamiento de ideologías. Bueno, aquí puedo dar una retahíla de toda la corrupción, la maldad y la perversión de este mundo. Y detrás de eso, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? El deseo de obtener un beneficio propio. Existen por el maligno deseo de buscar su propio beneficio. Pero cuando pasa algo en tu vida, cuando tú entras a ser rescatado de la culpa, cuando el Padre a través de Jesús te rescata de la culpa, te pone en ti la capacidad de vencer el deseo de buscar tu propio beneficio. O sea que cuando tú vences tu propio deseo de buscar tu propio beneficio, estás alumbrando. Porque las quejas, ¿por qué se dan las quejas? Se dan cuando algo no nos beneficia. Cuando algo no nos agrada y sentimos que me perjudica, me molesta. Salen expresiones de, porque a él sí, porque a ella sí y a mí no. ¿Por qué a él le permiten qué y por qué a mí no? Eso es queja. ¿Y desde dónde se inspira? ¿Desde la santidad? No, desde el deseo del beneficio propio. Y no solo nos quejamos, sino que chocamos con otro cuando algo no nos beneficia. La queja es no buscar soluciones, pero el choque es adoptar una actitud equivocada con otro. La queja no busca soluciones y nos podemos engañar diciendo, no, es que quiero que esto se solucione. No es cierto. En el fondo quiero que él no tenga beneficio. Pero cuando hay conflicto con la otra persona, es cuando aparece una actitud equivocada hacia ella. Aparece, quizás ya no es una confrontación directa, sino es que no me lo paso, no me lo aguanto. Lo veo y me da cringe. Pero ¿sabes una cosa? Como dice el Salmo. Jesús trabajará en los hijos
para purificarnos de esto. Nos dará oportunidades para corregir esto. Es decir, que si tienes conflicto con alguien o si últimamente te has quejado, es una oportunidad para expresar la transformación de Jesús en nosotros. Porque lo que mete allí, versículo 15, por favor, es que estos que alumbran son los hijos de Dios, sin condenación. Es que la teníamos, la culpa, teníamos la condenación. ¿Qué hace el Señor? Nos libera de la culpa y de la condenación. ¿Qué hacemos con la queja y la contienda? Muchas veces traer condenación a aquellos que Jesús se la quitó. Entonces, un momento para poder ejercer la luz, para poder alumbrar esta generación, es cuando nosotros morimos a la queja, cuando nos arrepentimos de ella. Así que debes saber que tu luz hace menguar la oscuridad, pero la oscuridad que está en ti. Porque la queja y la contienda es oscuridad dentro de nosotros. Pero ¿qué te hace resplandecer? Dejar la queja y la contienda. Algo que no debe aparecer en nosotros. Así que lo primero que debes hacer es brillar por tu pureza. Y la pureza es ser libre de la queja y de la contienda. Versículo 16. Manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Si brillar por pureza, yo pudiera ponerle una figura para que te quedara en la cabeza, sería lo que hace un bombillo limpio. ¿Ustedes han visto un bombillo limpio? Un bombillo, ya es que ya ahora todo es LED, pero no aplica para el LED, no es tan común. El bombillo, el de antes, el de la cabecita, ¿sí? ¿Ustedes han visto que cuando pasan años y años se llena de polvo? Y como una capa gruesa arriba como de grasa, yo no sé, los de la cocina. Y entre más años uno deja eso allí con esa impureza, va perdiendo la capacidad de alumbrar. Nosotros teníamos en la escalera un bombillo de los blancos, que es así enroscadito, pero la cantidad de polvo no dejaba ya ver esa luz. Seguía viendo luz, pero estaba totalmente tapado de polvo. ¿Cómo lo puedo asociar para que quede en tu mente? Brillar en pureza es cuando tú permites que ese polvo que tapa la luz sea quitado. Pero en este versículo 16, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Es brillar por la palabra. Y la figura que usa allí es muy bonita, porque como dice allí, mantener en alto, en otras versiones dice aferrados a la palabra, está evocando lo que se hace con una antorcha. Las antorchas son esos elementos que se usaban en los momentos de oscuridad de la noche, cuando se necesitaba transitar un camino, una lámpara o una antorcha. ¿Qué se debía hacer con esto? Tenerla en alto. ¿Para qué? Para que alumbrara lo más posible. Si la antorcha estaba bajita, se veía poquito. Si la antorcha estaba abajo, se veía poquito. Y aquí utiliza la figura de la palabra, de la antorcha, para asociarlo a la palabra. Él desea que se aferren a la palabra como el que se aferra y depende de una antorcha. Si hay oscuridad en esta generación, ¿qué necesitamos para caminar en medio de ella? La palabra de vida. No podemos vivir en medio de una generación de oscuridad si no estamos aferrados a la palabra y nos encontramos con una realidad, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero la mayoría de cristianos tenemos poco contacto con la palabra de Dios, poca profundidad con la palabra de Dios, y eso termina siendo un problema, porque nos acostumbramos a llevar la antorcha, pero no nos acostumbramos a ver con ella. No dejamos que esa luz alumbre nuestras vidas.
sino que la tenemos allí de vez en cuando, como una que nos puede alumbrar algunas cositas. La antorcha no solo alumbra para el camino, o sea, no solamente es para ver. La antorcha de la palabra es para ver hacia adentro. Los puros alumbran hacia afuera. Este mundo de impureza ve a una persona en pureza, una persona que vive para los demás y alumbra. Pero la palabra alumbra hacia adentro. La pureza alumbra hacia afuera, la palabra alumbra hacia adentro. Alumbra al que trae luz. Las acciones puras alumbran a los otros, pero dejemos que la palabra alumbre a nuestros adentros. Esta iglesia es una iglesia que creo que desea hacer la voluntad de Dios. Creo que nosotros deseamos en conjunto hacer la voluntad de Dios. Pero poca luz significa más tinieblas. O sea que poca palabra significa más tinieblas. Si nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, si deseamos vivir alumbrando a los demás, tenemos que acostumbrarnos a llevar siempre, diariamente, nuestra antorcha encendida. Poca palabra en tu vida implica poca luz. Y poca luz significa más tinieblas. Pero mucha palabra de vida hace poquita luz. Perdón, hace poquita la oscuridad. Reduce la oscuridad. Y quiero preguntarte para que tú te respondas hacia tus adentros. ¿Cómo está tu relación con la palabra? Porque la palabra alumbra. Estamos en un mundo, en una generación oscura. Tu antorcha es la palabra. ¿Cómo está tu contacto con esa antorcha? ¿La tenemos en la mano? Para las decisiones importantes de la vida está alumbrándonos. Para nuestro diario vivir está alumbrándonos. ¿Qué tanto invertimos en entenderla? Porque entenderla es dejar que nos alumbre. Pasa muy frecuentemente que empezamos enero y empezamos con esfuerzo, con fuerza a leer la palabra, pero no entendemos la palabra y a los 3, 4 semanas lo que hacemos es soltar la palabra. Como no lo entendí, no le invierto más. Y entramos en una culpabilidad. Sé que es la palabra de Dios, sé que es antorcha que alumbra, que es luz que alumbra, pero no me alumbra a mí. No conozco su voluntad. Pero ¿qué es lo que nos falla? ¿Qué falla en nosotros? La intensidad o la inversión que hacemos en la palabra. ¿Qué tanto invertimos para entenderla? ¿Qué tanto tiempo invertimos para meditarla? ¿Y qué es meditar? Masticar una y otra vez. Tener nuestra mente llena de la palabra. Lo que hacen las vacas. Una y otra vez. Yo siempre doy este ejemplo. Ustedes ven a las vacas y las vacas pueden estar así en un momento y de un momento a otro. Uy, ¿de dónde sacó? No se agachó ni nada. Ahí está. Una y otra vez masticando la misma idea. Cuando vemos el efecto de la palabra en nuestras vidas, empezamos a vivir en la luz. Mientras no tengamos profundidad en nuestros tiempos con la palabra de Dios y no la meditemos a lo largo del día, sino que dejemos que nuestra mente se llene de otras cosas, vamos a tener dificultad con la oscuridad. Tu luz depende de la calidad de la antorcha que llevas. Tu luz depende de qué tanto tiempo le inviertes a fortalecerte con esa luz. Es un reto precioso, porque cuando uno encuentra luz en el texto, es algo tan bonito. Cuando yo estoy leyendo la Biblia y no entiendo y me quedo pensando qué significa esto, pregunto, hablo con mi esposa, hablamos de ese texto, intentamos hacerlo de vez en cuando como
pareja, hablar de la Biblia, y me he encontrado que es de vez en cuando. O sea, yo mismo tengo problemas con cargar esta luz en mi mente, mantenerla en alto para que me alumbre. Porque lo tengo un tiempo en la mañana, pero en el resto del día se necesita luz. Hay que tener la palabra meditándola. Lo que se predica es luz también. Nos alumbra. A mí me parece tan bonito como las aplicaciones son luz que viene a la vida. Hay cosas que uno no ve hasta que la palabra alumbra. Así que nuestro contacto con ella es determinante para alumbrar este mundo en tinieblas. Tu luz depende de la calidad de la antorcha que tienes. Ahora, la antorcha tiene la capacidad de alumbrarte, pero tenemos la llama bajita, poca inversión, pero el Señor está deseoso y ayudándote para que eso crezca. Ese trabajo no es algo que tú logras, es algo que dejas que el Señor logre. No es algo que tú por tu esfuerzo lo logras, es algo que permites al Espíritu Santo hacer. Él está trabajando dentro de ti una y otra vez diciéndote: vamos a leer, vamos a descubrir la palabra, vamos a ver cuál es el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere para ti, cómo tienes que vivir, qué decisiones tienes que tomar. No es el esfuerzo tuyo, es dejar de hacer esfuerzo para resistir el impulso de Dios. Y tercero, versículo 17. Y aunque mi vida fuera derramada, él está hablando allí de su muerte. Ahora utiliza una figura del Antiguo Testamento. Aunque Filipos es una iglesia romana, no es judía, Pablo sigue permeado de la Biblia. Porque cuando utiliza la expresión depravado y torcido, es una expresión de Deuteronomio, cuando Moisés está hablando de la actitud del pueblo de Dios. Pero aquí utiliza otra referencia al Antiguo Testamento, porque para Pablo la palabra está allí en todo momento. Sus ejemplos, sus ilustraciones, sus aplicaciones, lo está sacando de lo que el Espíritu Santo tiene ahí encendido en su mente. Se nota que constantemente lo piensa. Y dice aquí: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe. Ese servicio ahí, sacrificio y servicio, está hablando de esa figura del Antiguo Testamento de culto, porque la palabra servicio es liturgia, el griego. Está hablando de esa relación y del sacrificio, que posiblemente Pablo va a morir después de su encarcelamiento. Es lo que Pablo espera de alguna manera. Dice: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Y lo tercero en lo que tienes que brillar es brillar por compartir el gozo con otros. El gozo es la marca de la carta. Es la marca de Pablo. Es la marca que Pablo desea ver en la iglesia de Filipenses. Aparece más de 16 veces nombrada en una carta que tiene solo 4 capítulos. Acá, ¿cuántas veces lo dice? Procede de su fe. Me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría o mi gozo. Así también ustedes alégrense y compartan conmigo su alegría. Aparece 4 veces nada más en este versículo. En Filipos, la fuente del gozo es Cristo. Cuando usted lee en Filipenses, Pablo hace este ejercicio. Cristo es la fuente del gozo. Incluso predicamos hace algún tiempo sobre ello. Como el gozo de una persona no puede ser su fracaso, la falta de gozo de una persona no puede ser su fracaso, ni la fuente del gozo puede ser su éxito. En Filipenses la fuente del gozo es Cristo, pero el impacto debe ser en la comunidad, porque Pablo está diciendo mi gozo es Cristo, pero ahora le está diciendo gócense ustedes, gócense conmigo, porque la luz
La luz del Señor es alumbrar con gozo a otros. Yo me pregunto, ¿será que esta iglesia que es sacrificial como Pablo, porque Pablo en el capítulo 1 dice esto, ustedes son gente que se ha sacrificado por el evangelio, para que el evangelio siga creciendo, ustedes son gente realmente entregada? ¿Será que esta iglesia sacrificada, sacrificial, ha perdido el gozo? Es posible que la oscuridad de las quejas y de las contiendas terminara apagando el gozo comunal. Tremendo. Una iglesia que da su vida por Jesús puede estar perdiendo el gozo. Es que es muy insistente Pablo diciendo gócense. Es más, en el 4 lo vuelve un mandamiento. Es posible que esta iglesia tan espiritual haya perdido el gozo por la contienda y por la queja. Nuestra iglesia es una iglesia que se disfruta a sí misma. A mí me gusta mucho el final del culto. No porque se acabe el culto, sino porque veo a la gente riendo, abrazándose, hablando. Hay un contacto precioso. Y por eso es una comunidad en peligro. Porque hemos avanzado en un contacto lindo, pero el enemigo está planeando constantemente atacar las relaciones para traer tinieblas dentro de nuestra iglesia. Hay algo lindo de nuestra iglesia, nos amamos. Creo que hay una preocupación genuina, pero el diablo va a atacar aquello en lo que hemos avanzado. Y sé que de pronto tú has experimentado esto, cómo el enemigo está haciendo algo para cortar tu relación con tu iglesia, cómo el enemigo está sembrando ideas, poniendo comentarios, haciéndote conocer cosas que no debes saber, que dañan el corazón, luchas de otros que tú dices, nah, no es Dios diciéndote cuidado con la perseverancia. Es el enemigo queriéndote aislar. El enemigo quiere atacar nuestras relaciones. Así que fortalecer relaciones es alumbrar. ¿Cómo puedes hacer más fuertes tus relaciones con tus hermanos? 2 ejemplos. Pablo en el capítulo 1 dice que él ora con ellos y ora por ellos. Una de las maneras en que tú puedes fortalecer tus relaciones con tus hermanos dentro de la congregación es orando con nosotros y orando por nosotros. Nos hemos acostumbrado a las relaciones llenas de alegría, pero con pocos espacios espirituales. Los GPS, los grupos pequeños, son espacios de alegría, de goce, de convite, de chistes, de fanfarria, pero también son lugares espirituales, son reuniones espirituales. Dejar de asistir a tu grupo pequeño es darle espacio al enemigo para dañar nuestras relaciones. Ora con nosotros. No me canso de anunciar los cultos de oración. Bueno, no son cultos de oración, son espacios de oración. ¿Por qué no me canso? Porque aún no lo hemos logrado. Pablo dijo en la carta a los Filipenses capítulo 4, y les digo otra vez, alégrense. Bueno, yo les digo otra vez, hay culto de oración. Felicito a aquellos que ya han dado pasos y han empezado a involucrarse en los tiempos de oración. Toda persona puede orar con otros, todos los que están aquí. 2 maneras: 1, tu grupo pequeño; 2, los jueves a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, mañana jueves. Conéctate y ora por esta generación que está en tinieblas. Ora por los hijos de otros. No solamente oras con, sino oras por, para que ellos crezcan en la luz. ¿Qué mejor manera de poner aplicaciones a esta palabra que poniéndonos alarmas ya para involucrarnos en esta preciosa labor? No necesitas tener un hijo para orar por otro.
No necesitas ser hermano de sangre de otro para orar por otro. Así que oremos por ellos y oremos con ellos. Pero te quiero dar un segundo ejemplo de cómo puedes fortalecer tus relaciones. En este mismo capítulo, en el versículo, ustedes me dejan buscarlo en un momentico, que no lo anoté, pero lo tengo aquí. Creo que es el 17. Ustedes pueden pasar, no es el 17. Permítanme un segundo. Y allí Pablo está hablando de Timoteo. Porque Timoteo va a ser enviado por Pablo. Pablo no puede ir, él está preso, pero va a enviar a Timoteo. Y cuando habla de Timoteo, ay, qué falla. Ese es el problema de las cosas virtuales. No me quiere cargar la Biblia. Él usa esta expresión de Timoteo: quien me ha servido como un hijo sirve a su padre. Les está hablando de Timoteo porque el deseo de ellos es que sepan que Timoteo es como Cristo, que Timoteo se preocupa genuinamente por ellos, que Timoteo es luz. Y dice: él a mí me ha servido como a padre. Gracias. El versículo 19 lo puedes poner. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Siguiente. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Continúa. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Continúa. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer nuestras relaciones? Sirviendo unos a otros. Busca a alguien a quien servir. Servir a otro fortalece la relación, fortalece la gratitud, disminuye la queja, disminuye la contienda. Porque cuando tú sirves a otro le estás diciendo: eres importante para mí. Tu luz es más fuerte cuando alumbras con otros. Pablo dijo: miren, nadie como Timoteo, pero Timoteo y yo vamos para adelante. Esta relación es una relación de luz. Relaciones que juntas se alimentan son poderosas. Darth Vader es el villano de Star Wars. Él fue absorbido por la oscuridad y es muy interesante su historia porque en la 1, 2 y 3 él es el protagonista y él es el bueno. 4, 5 y 6 él se vuelve el malo. Por eso cuentan las primeras 4 y después las otras, porque nos muestran al personaje malo, pero como este personaje fue absorbido por las tinieblas. Y al final de la película sexta, que es la tercera, Darth Vader tiene un momento de redención, porque por su relación con su hijo decide abandonar la oscuridad y enfrenta la oscuridad a Palpatine. Spoiler alert, los dos mueren. Hay un libro que mi esposa está leyendo que se llama Incendiario. Y así como Darth Vader, me imagino que quiso decirle a Luke Skywalker, este libro tiene su dedicatoria de esta manera: los incendiarios, la dedicatoria es a los incendiarios y a mi hija Alaía, a quien le va a tocar brillar en la hora más oscura. Para este momento naciste, arde. Este libro, esta película, este texto, es el deseo de un padre que guarda la esperanza de que su hijo, de que su hija, de que tú
seas luz y no parte de las tinieblas. De que tú seas luz y no parte de las tinieblas. Lo digo como padre. Evalúo la posibilidad de que este mundo pueda contagiar de oscuridad a mi hija y me asusta. Tengo que confiar que la luz del Señor, de la palabra y de la comunión con sus hermanos le ayudará a hacer luz. Así que hagamos 3 aplicaciones. Una que tiene que ver con la pureza. Y no hay mejor manera de comenzar con pureza más que arrepintiéndonos de la impureza. Arrepintámonos de la impureza, de la queja. ¿De qué te quejas constantemente? Piensa allí, ¿de qué te quejas constantemente? Es momento de arrepentirse. ¿Con quién fue tu último choque? ¿Con quién fue tu último enfrentamiento, tensión? Es momento de pedir perdón. Tranquilo, papito Dios te ayuda. No lo estás haciendo solo, pero hay que hacerlo. Aprendamos que no solamente nuestra pureza alumbra, sino que la palabra alumbra. Así que aprendamos a orar la palabra. Si tú no sabes qué significa eso, pregúntale al líder de GPS que te enseñe a orar la palabra. Porque orar la palabra te ayudará a tener profundidad con la Biblia. Si ya sabes cómo orar la palabra, pues aumenta la exposición a la luz con tiempos profundos. Y tercero, comparte el gozo con otros. Fortalece intencionalmente tus relaciones. Ora con nosotros, ora por nosotros, por tu iglesia. Levántate y oremos, diciéndole al Señor, y evaluemos esto primero, aquello que nos contamina. Evaluemos aquello que ha traído división entre unos y otros. Puede ser sutil. Puede ser sutil. Puede ser tan sutil que tú creas que no hay nada de malo. Si tú estás pensando, no, yo no tengo nada que arrepentirme, allí hay tinieblas. Hay un velo que te impide ver la verdad. Y dile al Padre, Padre, yo quiero esta noche examinar mi conciencia. Muchas veces en la palabra aparece la expresión examíname, oh Dios. Señor, ¿qué tal si tú nos examinas? Examina nuestra queja. ¿Qué tanto nos hemos quejado? ¿De quién nos hemos quejado? La queja ha venido, Señor, a ser morada en nuestra boquita, pero eso es tinieblas. Y arrepiéntete, trae allí delante del Señor esta queja. Eso que con tus labios has dicho, eso que con tus labios has pronunciado como un juicio hacia otros, disfrazado de buena intención, de justicia. Tráelo en arrepentimiento, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por permitir que la queja haga morada en mi vida y permitir que esta oscuridad entre en mí, Señor. No solamente la inmoralidad es oscuridad, Señor. Las bocas llenas, Señor, de quejas son oscuridad, son armas del enemigo para traer división, Señor. Perdóname, perdóname. Dile, dame arrepentimiento. Dame un arrepentimiento genuino que me duela, Señor, la próxima vez que use mi boquita para quejarme de mis padres, de mis hijos, Señor, de mis hermanos, de mis amigos de la iglesia, Señor. Perdóname cuando he usado mi boca
boca para proferir, Señor, un juicio calificativo, Señor, descalificando al otro, Señor, tratándolo, Señor, como si fuera alguien ajeno a mí. Perdónanos, Señor, porque esto es buscar nuestro beneficio propio. Quita nuestros ojos de nuestro propio beneficio. Quita nuestra mirada de nuestro beneficio, Señor. Quita la mirada, Señor, de nosotros, de lo que podemos obtener. Podamos decir que lo sentimos, Señor. Lo siento, oh, lo siento, oh Jesús, lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, te abro mi corazón a ti. Solo vamos a decir eso, lo siento por buscar lo mío. Ábrenos los ojos, Señor. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Señor, en este tiempo danos arrepentimiento genuino y permítenos pedir perdón, restaurar relaciones, Señor. Trae ahora nuestra mente y pídele al Padre que traiga en este momento a tu mente con quién fue la última pelea que tuviste, la última rencilla, con aquella persona que no has querido arreglar eso, con él Dios quiere tratar este momento eso. ¿Qué fue lo que pasó en tu corazón? ¿Qué tal si le dices, Señor, ayúdame a perdonar y pedir perdón, a restaurar relaciones? Ayúdame a volver, Señor, a la simpleza del perdóname porque fui yo el que me equivoqué en esto. Esto lo hice mal. Dejar de justificarnos, Señor, y de defendernos para poder morir, Señor, realmente al beneficio propio, para que sea edificado Cristo en la iglesia. Ayúdanos a volver a la palabra, a la profundidad, a recibir lo que se predica con seriedad, Señor, para poderlo practicar. Que dejemos de ser oidores olvidadizos para ser gente que practique la palabra, Señor. Eso es alumbrar en este mundo lleno de oscuridad. Gente que toma con seriedad la palabra. Señor, y ayúdanos a servirnos los unos a otros, a compartir momentos especiales de oración, pero también de servicio, Señor. Permíteme servir a mi hermano. ¿Qué tal si decides servir a aquel con el que tuviste un problema? Hacer un acto de servicio con él. Búscalo y dile, quiero servirte. ¿En qué te puedo ayudar? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Sino que este no es tan largo, Paz. Gracias, Javi, por la palabra. Hay mucho para hacerlo práctico, ¿no? Y hay otras cositas que de pronto no se dijeron, y si usted ha estado atento a la palabra, el Espíritu de Dios le da más cositas a usted con su palabra. Que si la palabra de Dios es tan amplia y tan profunda. Quiero pasar a esta parte importante del culto, que es dar las ofrendas al Señor, con algo de lo que estaba en el texto. El texto dice que debemos agarrarnos fuertemente de la palabra.
Y es porque hay una presión a que soltemos la palabra, que ablandemos la palabra, a que nuestra firmeza o nuestra posición en la palabra sea condicional, sea fluctuante. Y eso es el ataque que hay desde Génesis. Quiero explicarles algo de lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Así es. Nunca deja de ser palabra de Dios. Solamente que en esa instrucción en la que Dios nos iba acercando a Él, estableció muchas cosas ceremoniales que eran necesarias antes de Cristo. Entonces está el día de reposo, la circuncisión, la Pascua, y que se cumplen en el día en que Jesús muere en la cruz y resucita. Por eso ya no son necesarias. La Biblia dice que Cristo es nuestra circuncisión. La Biblia dice que Cristo es nuestro reposo. La Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. Todas aquellas cosas que habla del Antiguo Testamento se cumplen en el Señor. Gracias a Dios la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. Imagínate nosotros sin eso, ¿no? Que no se hubiese cumplido los requerimientos de la justicia de Dios en Cristo, pues estaríamos tratando nosotros todavía de llenar la justicia del Padre, cosa que para cualquier ser humano es imposible. Él es nuestra justicia, justicia de Dios en Él. En Él estamos perdonados. Pero no quiere decir que, por ejemplo, como el perdón estuvo en Él, tú no tengas que perdonar. Al contrario, realza el mandamiento del Antiguo Testamento. No dice que porque Cristo fue a la cruz debemos dejar de honrar a padre y madre, que es uno de los mandamientos con promesa. El Nuevo Testamento afirma ese mandamiento. Entonces hay mandamientos y principios del Antiguo Testamento que siguen siendo la palabra de Dios y no podemos soltarnos de ellos. Uno de esos es el diezmo. Hoy ha sido atacado continuamente, hablando de que eso es el antiguo pacto, y ha logrado tener cierto efecto, porque hay una gran cantidad de cristianos hoy que no diezman. Por eso nosotros en nuestro proceso de vida miramos algunas cosas que son importantes para el crecimiento. Y en módulo 1 tenemos fiesta el domingo, vienen los bautismos y se hace módulo 1. Ahí ustedes recuerdan lo que firmaron, los que hicieron el módulo 1. Bueno, uno hace un compromiso y dice uno, voy a ir a un grupo pequeño, no voy a murmurar de la iglesia porque esta es mi iglesia donde Dios me trajo, ¿cierto? Y permaneceré allí en comunión. Es lo que cumplimos. Y uno tiene que recordar esos compromisos. En el módulo 2 hablamos del compromiso con nuestro crecimiento personal, la oración, la lectura de la Biblia personal, eso es innegociable, el congregarnos. Y les felicito por estar aquí. Y ahí colocamos el diezmar. Entonces las personas que no han hecho el módulo 2, bueno, que ahora es el 3, pues bien, no ha firmado un compromiso, tal vez no se le ha dado la enseñanza, porque no, aquí les decimos, jamás les motivaremos a hacer algo que no diga la palabra de Dios. O sea, todo lo que escogemos para que sea nuestro compromiso es porque está en la palabra de Dios. Y el diezmo es muy importante. Mira, el diezmo es la ofrenda que te recuerda que tú no eres dueño, que tú eres un administrador. No, nunca hemos predicado acá que si tú no diezmas, entonces el Padre va a permitir que el diablo te ataque y esas cosas, porque jamás hemos querido, pudiendo uno coger el texto de Malaquías, que esa sea la motivación. La Biblia dice, de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Y una de las maneras de reconocer que Él es el dueño de todo es obedecer lo que Él enseñó en el antiguo pacto y que está antes de la ley, y es que el 10% se lo demos a Él. No porque se lo damos, porque es de Él. Cuando decimos que de Él es el 10%, uno entiende que el 90% también, solamente que Él nos lo da a nosotros.
Cuando tú haces a un lado el diezmo y conviertes todo en ofrenda, entonces tú te conviertes en el dador. Tú eres el que le da a Dios. Cuando es Dios quien nos da a nosotros y Él es el que nos dice, dame el diezmo. En Malaquías él reclamaba eso y decía, ¿dónde está mi honra? Si soy el dueño, ¿dónde está mi honra? Cuando estoy hablando con los creyentes, con las personas que han hecho compromisos acá, que se les ha dado la instrucción, cuando tú dejas de hacerlo, si tú sigues la conducta que te está llevando a eso, la motivación, encontrarás cosas como el miedo, encontrarás cosas como la idolatría, encontrarás cosas como el control, encontrarás cosas como el orgullo, porque el diezmo es un principio que te muestra algo. Por eso, agarrémonos de la palabra, porque es que viene la mezcla cuando tú no te agarras de la palabra. Y la mezcla es que tú vas a ser copropietario con Dios. No, Él es el dueño. Yo tengo mi diezmo acá y yo no doy mi diezmo acá. ¿Sabes por qué? Porque un principio del diezmo es que yo lo entrego para que otro lo administre. Yo llevo mi diezmo al concilio de las asambleas de Dios y allá ni pregunto qué hacen. Allá lo entrego y allá la gente a quien lo entrego son responsables de esa administración. Si yo doy mi diezmo acá, que podría llegar a decir, pues estoy dándolo acá, yo mismo estaría administrando mi diezmo. Y hay gente que hace eso. Entonces dice, bueno, este es el diezmo, no lo voy a llevar allá, más bien le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí. No, ahí está siendo tu dueño. Y quiero aprovechar este ratico para recordarles que esto es clave en medio de un mundo materialista, en medio de un mundo que busca la posesión, en medio de un mundo que le tiene tanto miedo a lo económico, porque es que el temor que hay en lo económico es muy grande. Y por eso Dios dejó ese principio de administración. Ustedes no son dueños, déjenme el 10% a mí y llévenlo allá, en el lugar donde en el desarrollo del plan de Dios está la parte donde se administra la extensión del reino de Dios, que es la iglesia local. Quiero solamente afirmarles esto. No se dejen mover, no se dejen mover de allí y sean fieles. Denlo con alegría, denlo con el corazón, denlo reconociendo que Él es Dios. Eso trae tanta tranquilidad. Trae una tranquilidad. Sí, puede que tú al final te veas como sudándola, pero cuando tú dices, tú eres el dueño, déjate sudarla y confías. Confías. Yo hubo un día en que tenía un compromiso importante. Dije a Dios, me arrodillé y hice esta oración. Es la única vez que la he hecho. Señor, yo diezmo, doy ofrendas y doy primicias. Ahí este evento importante es algo que tiene que ver con tu obra. No tengo nada, pero tú tienes. ¿Me das? Y me dio abundantemente, porque ese es el principio. Yo no podría hacer esa oración tan llena de confianza si hubiese guardado mi diezmo o si mi diezmo fuera intermitente. No permitas que tu diezmo se vuelva intermitente, porque Dios no te da el pan intermitentemente. Es un principio y nosotros en esta iglesia local honramos ese principio. Por eso, cuando alguien llega a cuerpo ministrante, ha pasado por una serie de capacitaciones donde va firmando compromisos. Manténgase en el compromiso. ¿Listo? Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Ven por aquí, por favor. Padre.